Solía trabajar como ama de llaves en un motel lujoso en mi ciudad, en los años 90. Mi nombre es Andrea, y era una de las mejores trabajadoras de ese hotel. Todos me apreciaban porque era amable y ponía mucho esmero en mi trabajo. El personal del motel confiaba en mí, e incluso los huéspedes me dejaban pequeñas notas agradeciéndome por mantener sus habitaciones tan limpias. Trabajaba largas horas y rara vez me quejaba, sabiendo que no era mejor que lo que había dejado atrás en mi país. Un día, un huésped misterioso se registró en el hotel. Se hacía llamar señor M y reservó la suite más cara del último piso. La suite era enorme, con vista a toda la ciudad, y solo las personas más adineradas se quedaban allí. Me asignaron para limpiar la suite, pero rápidamente descubrí que el señor M no quería que nadie entrara a su habitación. Cada vez que tocaba la puerta, él me decía amablemente que no era necesario. Parecía un hombre agradable, siempre sonriendo y saludando al personal con calidez. Pero había algo en él que me ponía nerviosa. Se quedó por más de un mes. Y durante ese tiempo, nadie, excepto el señor M, entró en esa suite. El cartel de "No molestar" colgaba de la puerta como una advertencia, y yo nunca insistí en el asunto. Un día el señor M desapareció. El cartel fue retirado y no había rastro de él en el motel. Asumimos que había hecho el check-out temprano por la mañana y se había marchado en silencio, sin necesitar ayuda. Pero cuando la recepción revisó los registros, no había nada. Nadie recordaba haberlo visto salir, y su nombre no figuraba entre las salidas del día. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro. El gerente del motel estaba desconcertado, pero dado que el señor M había pagado por adelantado con una tarjeta de crédito, nadie se preocupó demasiado. Me pidieron que limpiara la suite. Dudé por un momento antes de abrir la puerta. Algo dentro de mí me decía que debía dar la vuelta y no entrar. Pero era una profesional y tenía un trabajo que hacer. Tan pronto como entré, un olor terrible me golpeó. Era denso y putrefacto, como si algo hubiera muerto. Me tapé la nariz y mis ojos comenzaron a llorar mientras observaba la habitación. Estaba hecha un desastre. La lujosa suite estaba completamente destrozada, como si se hubiera celebrado una fiesta salvaje. Los muebles estaban volteados, botellas vacías cubrían el suelo, y la cama estaba deshecha, con las sábanas enredadas y manchadas. Pero lo peor era el olor. Parecía provenir del armario, cuya puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi columna mientras me acercaba, cada paso lleno de temor. El armario estaba oscuro, y el olor se hacía más fuerte a medida que abría la puerta. Dentro, entre la ropa y los zapatos esparcidos, había una caja de cartón. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido olvidada. Mis manos temblaban mientras la tomaba, sabiendo que lo que había dentro sería algo que jamás podría olvidar. La caja era ligera, pero el olor era insoportable. Levanté la tapa y de inmediato grité, soltándola mientras retrocedía tambaleante. Dentro de la caja había un gran mechón de cabello con sangre. La vista me hizo sentir mareada y no podía pensar con claridad. Tenía que salir. Tenía que alejarme de ese lugar espantoso. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la puerta, pero mis piernas se sentían débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento. Llegué al ascensor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón mientras las puertas se cerraban. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento.
pero el olor persistía, y la imagen del cabello ensangrentado estaba grabada en mi mente. No podía escapar de ello. Era demasiado. Me desmayé antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Cuando desperté, estaba rodeada de gente. El personal del motel, paramédicos y la policía. El motel se había convertido en una escena del crimen, con oficiales revisando la suite, tomando fotos y recogiendo pruebas. La policía me interrogó, pero estaba demasiado alterada para decir mucho. Me dijeron que el señor M había utilizado una identidad falsa y una tarjeta de crédito robada para registrarse. La víctima fue identificada como una trabajadora del cine que llevaba semanas desaparecida. El cabello en la caja era de ella, una pieza macabra de un misterio aún más oscuro. Nunca volví a ese motel. Renuncié ese mismo día, incapaz de enfrentar los horrores que había descubierto. La experiencia me dejó una cicatriz profunda, una que cargué conmigo por el resto de mi vida. Jamás olvidé el terror de ese día. El olor, la visión de esa caja. Me atormentaba en mis sueños, y sin importar cuánto tiempo pasara, no podía deshacerme de la sensación de que había escapado por poco de algo mucho peor de lo que jamás podría imaginar. La tormenta había sido implacable durante horas. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la solitaria carretera, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Los limpiaparabrisas trabajaban al máximo, apenas logrando mantener la carretera visible a través del aguacero. Estaba en un viaje por carretera, solo, tratando de alejarme de todo por un tiempo. Pero el mal clima y un accidente más adelante me habían retrasado más de lo que esperaba. Ya pasaba la medianoche, y estaba agotado cuando finalmente vi un letrero de neón parpadeante más adelante. Suspiré aliviado. Necesitaba descansar. Entré al estacionamiento de grava. Las llantas del auto crujieron bajo el peso. El motel era de una sola planta, en forma de L, con una fila de habitaciones. Cada puerta estaba descascarada y descolorida. La lluvia hacía que todo se viera aún más deteriorado de lo que probablemente era. Las luces fuera de las habitaciones parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre los charcos en el suelo. Agarré mi bolsa y me dirigí a la pequeña oficina al final de la fila. La puerta crujió al empullarla y una campanila sonó sobre mí. El lugar olía a mojo y cigarrillos viejos. Detrás del mostrador estaba un hombre desplomado en una silla. Su rostro era cadavérico y sus ojos pequeños y hundidos le daban una apariencia ratonil. Su cabello grasiento se pegaba a su frente y sus labios finos se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Necesitas una habitación?, dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Sí, respondí, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se arrastraba por mi espalda. Solo por una noche. Asintió, metiendo la mano bajo el mostrador para sacar una llave. Su mano temblaba ligeramente mientras me la entregaba. «Solo efectivo», dijo. Sus ojos se quedaron en mi rostro un segundo más de lo necesario. Dudé, pero no tenía muchas opciones. «Está bien», dije sacando el dinero de mi billetera. Al entregárselo, noté cómo sus dedos rozaron los míos un poco más de lo necesario. Me hizo estremecer. «Habitación 7», señaló hacia la fila de puertas. «Estarás bien ahí». Murmuré un agradecimiento y me apresuré a salir de la oficina. La lluvia había disminuido un poco.
pero el viento aún aullaba entre las grietas de las paredes del motel. Encontré la habitación 7 fácilmente y desbloqueé la puerta. Tan pronto como entré, un olor a humedad y moho me golpeó, haciéndome arcadas. La habitación era pequeña, con papel tapiz despegado y una alfombra manchada. La colcha estaba hecha a jirones y cuando encendí la luz vi cucarachas correr por el suelo. Asqueado, retrocedí y decidí en ese momento que no me quedaría. La idea de acostarme en esa cama sucia me hacía sentir comezón. Mi auto, aunque estrecho, estaba limpio y seguro. Regresé a mi coche, cerré las puertas con llave y recliné el asiento tanto como pude. No era cómodo, pero era mejor que la habitación. Debí haberme quedado dormido en algún momento, porque desperté al sonido de voces susurrantes. Somnoliento y desorientado, me froté los ojos y miré alrededor. Me tomó un momento darme cuenta de dónde estaba. Entonces, los vi. El recepcionista estaba parado justo fuera de la habitación 7, con una linterna en la mano. Hablaba en voz baja con otro hombre que no había visto antes, más alto y corpulento, con una capucha sobre la cabeza. El recepcionista abrió la puerta y ambos se deslizaron dentro. Mi corazón se aceleró al verlos. ¿Qué estaban haciendo allí? Se movían como si buscaran algo. Mi aliento se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de que me estaban buscando a mí. Se movían por la habitación, revisando la cama, el armario, incluso debajo de la cama. Estaban buscando a alguien, a mí. Me sentí como si no pudiera respirar, como si el aire hubiera sido succionado del coche. Mi primer instinto fue encender el motor y salir de ahí, pero no quería hacer ruido. Me obligué a quedarme quieto, apenas atreviéndome a parpadear, rezando para que no notaran el coche estacionado a unos metros. Los minutos pasaron como horas. Observé mientras revolvían mis cosas, esparciendo mi ropa por el suelo sucio. Luego, el hombre alto dijo algo al recepcionista y ambos se detuvieron. Intercambiaron una mirada antes de salir, cerrando la puerta detrás de ellos. El hombre alto miró alrededor del estacionamiento, sus ojos recorriendo mi coche. Me hundí en mi asiento, deseando volverme invisible. Finalmente, se dieron la vuelta y caminaron de regreso hacia la oficina, sus sombras alargadas y amenazantes bajo las luces parpadeantes. No me moví hasta que desaparecieron dentro. Mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves. Encendí el motor tan silenciosamente como pude, y el motor rugió con vida. Por un segundo pensé que el ruido los alertaría, pero cuando miré hacia la oficina, no había movimiento. Salí del estacionamiento, manteniendo los faros apagados hasta que estuve lo suficientemente lejos por la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada nervio en mi cuerpo gritaba que me alejara lo más posible de ese lugar. La lluvia había cesado, pero la noche seguía siendo oscura y pesada a mi alrededor. Conduje durante millas antes de atreverme a encender la radio. Necesitaba escuchar algo, cualquier cosa que ahogara el terror que aún me envolvía mientras la luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Encontré una cafetería y me detuve. No tenía mucho apetito, pero necesitaba calmarme. Pedí un café y tomé un viejo periódico que alguien había dejado en el mostrador. Mientras lo hojeaba distraídamente, un titular me llamó la atención. Motel local cerrado tras una investigación. El artículo detallaba cómo el motel había sido cerrado pocos días después de mi estancia, citando actividades sospechosas y el arresto del dueño por tráfico de personas y otros crímenes.
La sangre se me heló al leer las palabras. Había escapado por poco de algo mucho peor que una habitación sucia. Conducía de regreso de una tranquila granja donde había pasado la noche solo. La granja era pacífica, rodeada de campos abiertos, y me daba una sensación de calma. El clima era fresco, y el recorrido por el campo era agradable, con colinas onduladas y alguna que otra granja dispersa a lo largo del camino. No tenía pensado detenerme en ningún lugar, pero ya estaba oscureciendo y no quería conducir durante toda la noche. A medida que caía la oscuridad, decidí que lo mejor sería encontrar un lugar para descansar. Fue entonces cuando vi un pequeño y deteriorado motel al costado de la carretera. El motel parecía viejo, como si no hubiera sido renovado en décadas. La pintura de las paredes estaba descascarada y el letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un resplandor inquietante sobre el estacionamiento vacío. No había otros autos alrededor y no estaba seguro de si el lugar siquiera estaba abierto, pero estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Entré al estacionamiento y me estacioné cerca de la oficina. Adentro, el aire se sentía viciado y había un olor a moho que me golpeó en cuanto crucé la puerta. El hombre en la recepción era mayor, con el cabello gris y una mirada distante en sus ojos. Apenas habló mientras me entregaba una llave. No hice preguntas, solo quería un lugar para dormir. Mi habitación estaba al final del motel. Mientras caminaba hacia ella, noté lo silencioso que estaba todo. No había otros huéspedes, ni sonidos de la carretera. Solo un silencio inquietante. La puerta de mi habitación rechinó fuerte al abrirla, y adentro no era mucho mejor. La habitación era pequeña, con papel tapiz descolorido y una cama vieja con un colchón lleno de bultos. Una única lámpara débil iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Pensé en irme, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Dejé mis bolsas en el suelo y me senté en el borde de la cama. El aire en la habitación era pesado, como si no se hubiera ventilado en años. Traté de sacudirme la sensación de incomodidad que me invadía. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, que solo necesitaba dormir, pero algo no se sentía bien. Mientras me acostaba, no podía evitar sentir que alguien me estaba observando. Miré alrededor de la habitación. Las sombras parecían moverse con la luz parpadeante de la lámpara. Me tapé con la manta y cerré los ojos, pero la sensación no desaparecía. Era como si la habitación misma estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. Traté de ignorarlo, diciéndome que solo era mi imaginación. Entonces lo escuché. Un suave sonido de roce, como si una tela se deslizara por el suelo. Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, escaneando la habitación. Al principio no vi nada, solo la misma habitación tétrica, pero luego, en la esquina, cerca del pie de la cama, vi algo moverse. Estaba oscuro y era difícil de distinguir, pero había algo allí. Me congelé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me quedé mirando la esquina, esperando que solo fuera un truco de la luz, pero la figura se hizo más clara. Parecía una persona encorvada con la espalda hacia mí. No podía ver una cara, solo una silueta sombría que parecía demasiado real para ser mi imaginación. Se quedó quieta por un momento, luego lentamente giró su cabeza hacia mí. Sentí que el estómago se me caía. No había rostro, solo un espacio oscuro y vacío donde debería estar la cara. Sentí un frío intenso, mi cuerpo congelado de miedo.
Finalmente me obligué a moverme, me bajé de la cama torpemente y retrocedí hacia la puerta. La figura permaneció en su lugar, pero no esperé para ver si se movería. Agarré mi bolso y luché con el picaporte. Mis manos temblaban, abrí la puerta de golpe y salí corriendo, jadeando por aire. Tan pronto como estuve al aire libre, el aire de la noche se sentía frío contra mi piel, pero no me importó. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás, ni la habitación ni el motel. Salté al asiento del conductor, encendí el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad. Mis manos seguían temblando mientras agarraba el volante, mi corazón latiendo rápido. No dejé de conducir durante mucho tiempo. La oscura carretera se extendía frente a mí y seguía revisando el espejo retrovisor, esperando ver algo siguiéndome. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y el tenue resplandor del letrero de neón del motel desapareciendo detrás de mí. No sabía lo que acababa de experimentar, pero sabía una cosa: no iba a pasar otra noche en ese lugar. Lo que sea que vi, lo que sea que estuviera en esa habitación, no era algo a lo que quisiera enfrentarme de nuevo. El resto del viaje fue un borrón. No me detuve hasta llegar a un pueblo a varios kilómetros de distancia, donde encontré una gasolinera bien iluminada y me estacioné por un momento para recuperar el aliento. Me senté en mi coche, con los eventos de la noche repitiéndose en mi mente, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero en el fondo, sabía que no lo era. La imagen de esa figura sin rostro, parada al pie de mi cama, permaneció conmigo mucho después de haber dejado el motel atrás. Escapé ileso, pero el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre.